1830 es un juego económico del año 1986 y que hasta el día de hoy sigue teniendo adherentes. Por cuanto efectivamente es un juego clásico, no es un Eurogame, simula una cierta actividad económica que es el manejo de empresas ferroviarias, 8 empresas ferroviarias que en este sector de Estados Unidos, la costa, podríamos decir, este y hacia el norte, hasta Chicago, van a ir construyendo rieles para tener alcance entre las distintas localidades y así generar ingresos. Y los jugadores van a invertir en esas empresas para ir obteniendo dividendos al final de cada una de las rondas en que operan esas empresas. Es un juego para, diría yo, 4 o 5 jugadores, particularmente 4, de un peso en cuanto a reglas, diría yo que de 3 en la escala de 1 al 5 de la BGG. En cuanto a decisiones difíciles y gravitantes para el resto de la partida, claro, en 3,5 y 4 probablemente variaría. Bien, aquí tenemos entonces el mapa y los jugadores vamos a ir construyendo vías férreas en el mismo y vamos a ir también comprando y vendiendo acciones. El juego se divide en una ronda accionaria donde los jugadores pueden comprar una acción en su turno y vender varias. Luego le toca al jugador de la izquierda, etc. Me toca a mí nuevamente, puedo otra vez comprar una acción de alguna de las empresas que están operando, o que están abiertas por lo menos, y luego sigue el jugador de la izquierda hasta que todos pasan. Luego pasamos a la fase operativa, donde el que es presidente de una empresa que está operando, y una empresa opera en la medida que haya colocado entre los jugadores o el banco, el 60% de las acciones, normalmente se da entre los jugadores, pero si algún jugador vende alguna acción al banco, eso también cuenta para el 60%, y ya empieza a operar. Y el presidente es el que va a colocar los hexágonos, en principio gratis, salvo que algún hexágono exija algún pago adicional en el terreno por ser montaña, río o lago. Dependiendo entonces del tren que tenga, que es una carta que tiene un alcance entre localidades, hay de 2 hasta infinito, 2, 3, 4, 5, 6, y una carta de tren que es infinito, va a pagar un cierto dividendo. Y ese cierto dividendo, supongamos que sean 200 pesos, se divide por las 10 acciones que tiene cada empresa. Entonces, 20 pesos cada acción. Y se reparten los dividendos o no se reparten los dividendos para que la empresa quede con dinero, eventualmente para comprar estas tarjetas de tren que le permiten luego operar. Por ejemplo, el jugador cuando quiere operar la empresa verde va a tener que contar las localidades que une. Por ejemplo, esta es una localidad, aquí hay otra, aquí está un camino simplemente, aquí hay otra localidad. Entonces aquí habrían 1, 2, 3 localidades. Y esas 3 localidades exigen un tren de 3 y cada localidad va a tener un numerito pequeño en los hexágonos que va a indicar efectivamente el ingreso que va a obtener esa empresa en esa ronda. Y él va a tener que decidir si lo reparte o no lo reparte. En la medida en que vaya repartiendo, la empresa va a ir subiendo su valor accionario que está marcado acá arriba. Y si pudiendo operar la empresa no reparte dividendos, porque retira el dinero o porque no tiene el tren, va a retroceder hacia la izquierda. Luego empezamos una fase, después de que todas las empresas operan, desde la que está con mayor valor accionario a la que tiene menor valor accionario, empezamos eventualmente una otra ronda operativa. Hay varias épocas en el transcurso del juego. En algunas épocas al principio es una ronda operativa y después una accionaria, operativa, accionaria, etc. Luego pueden ser 2 rondas operativas por una accionaria y finalmente puede ser 3 rondas operativas por una accionaria. No voy a explicar mayormente cómo se gatillan las épocas, pero en general cuando se compran algunos trenes se gatilla la otra época porque los jugadores están obligados, al presidir una empresa, a tener trenes vigentes y actualizados. Obliga al juego a que uno compre las tarjetitas con el dinero que tiene la empresa. ¿Y qué sucede? Que si el dinero no alcanza, va a tener que el jugador presidente poner dinero de su patrimonio para hacer frente a ese gasto de los trenes. La partida termina después de una cantidad indeterminada de rondas operativas y de accionarias cuando alguien quiebra, o la segunda forma de terminar el juego es cuando se acaba el dinero, que son 12.000 pesos. Nosotros normalmente hemos acotado a un tiempo máximo también de juego, alrededor de 5 horas y media de juego. Hacemos un break típicamente al medio, pero 5 horas y media de juego efectivos. En síntesis, el juego es de reglas sencillas, diría yo, nivel 3 en la BGG, con decisiones importantes, nivel 3,5 a 4, que pueden efectivamente tener elementos de take that, afectar al otro jugador con malicia, porque yo puedo tener una empresa que está en semifalencia y desprenderme de ella vendiendo todas mis acciones para que otro jugador se haga presidente que tenga al lo menos 2 acciones de esa empresa y él tenga que incurrir en algunos gastos, por ejemplo. Eso es una maniobra bastante habitual.
la posibilidad de controlar dos empresas para que se vendan los trenes, por ejemplo, y para vaciarla de contenido en plata, o sea, asaltar una empresa, una segunda empresa, etcétera. Son una serie de maniobras que en la BGG hay un montón de foros, de estrategias, etcétera, etcétera. Por eso lo hace aparentemente complicado el juego, pero es porque quien quiere jugarlo bien va a tener que tal vez estudiar un poco eso, pero en realidad es bastante sencillo de seguir. La mayor complicación, insisto, es lo prolongado que es el juego. Hay que disponer de esa cantidad de horas, 5 o 6 horas, un cierto grado de paciencia, por supuesto, no ser apresurado, porque hay que tomar su tiempo para las decisiones, a pesar de que algunas son automáticas y al final de la partida efectivamente se produce un cierto automatismo, después de que ya ha pasado la zozobra de un eventual pago con dinero propio para los trenes, ahí ya se transforma en simplemente ir corriendo a la manivela para ir girando los dineros. Eso es, 1830, solamente para jugadores que manejen un poco los juegos económicos. Si tienen experiencia, por ejemplo, en juegos como Power Grid Stock Companies o 504, ambos de Friedman Friese, o Imperial, donde hay cierto manejo de acciones, o por ejemplo Chicago Express, o desde luego también Poseidón, van a dar un salto relativamente sencillo a este juego.